Hola, mi nombre es Mari Carmen y formo parte del Club de Informática Médica y Telemedicina, o mejor conocido como CIMTE. Hoy hablaremos acerca de unas estructuras muy importantes que se encuentran en el abdomen, los riñones y las glándulas suprarrenales. En este esquema podemos observar los riñones in situ. Este es el riñón derecho, este es el riñón izquierdo, esta es la glándula suprarrenal derecha y esta es la glándula suprarrenal izquierda. En este esquema también podemos ver el diafragma y además de eso observar el esófago. Otra de las estructuras que podemos observar son los uréteres. En esta imagen podemos observar la arteria y las venas renales. Como veremos, tenemos a la vena cava inferior. Ambas venas renales drenan en la vena cava inferior. Un tip es que la vena renal derecha es mucho más corta que la vena renal izquierda, ya que la vena cava inferior está más hacia el lado derecho del cuerpo. Además de eso, tenemos a la aorta abdominal. De la aorta abdominal es de donde salen ambas arterias renales. Como podremos ver, la arteria renal izquierda es mucho más corta que la arteria renal derecha. Recuerden mucho esto es un buen tip y que les va a servir mucho para poder observarlo en las disecciones. Un último dato, la vena gonadal izquierda drena en la vena renal izquierda. En cambio, la vena gonadal derecha drena directamente en la vena cava inferior. Recuérdenlo. Estructura macroscópica del riñón. En esta imagen podemos observar que el riñón tiene un borde lateral, un borde medial, un polo superior y un polo inferior. Además, cuenta con un hilio y a esta estructura que vemos levantada se le denomina cápsula fibrosa. Siguiendo con algunas estructuras macroscópicas del riñón, esta parte se le denomina corteza. Esta es la médula del riñón, a lo que conocemos como pirámides. Esta parte es la papila renal. Estos son los cálices menores, a estos se le denomina cálices mayores, que convergen en la pelvis renal y que al final dan lugar al uréter. No podemos olvidar mencionar que tenemos columnas renales o columnas de Bertini, que son muy importantes, y que esto que observamos en la parte más exterior del riñón es la cápsula fibrosa. Además de eso, tenemos que la arteria renal se divide en varias arterias intrarrenales. Tenemos a la arteria segmentaria superior, la arteria segmentaria inferior, la arteria segmentaria anterior superior, la arteria segmentaria anterior inferior y por último la arteria segmentaria posterior. Son 5. Es hora de repasar en un preparado. Cara anterior, que es lobular, y la cara posterior, que es lisa, que es totalmente lisa. El riñón tiene una capa que es la capa fibrosa, esta que está aquí, la capa fibrosa. Cara anterior, cara posterior. Tiene un extremo, o sea, un polo superior, un extremo inferior, o sea, el polo inferior, cara anterior, cara posterior. Un borde lateral, que es libre, y un borde medial, que aquí está el borde medial. En ese borde medial entran estructuras, entran arterias, salen venas, también está aquí el uréter. Esta región toda se llama lo que es el hilio renal. Si agarramos esta parte antes de disecarlo, si lo agarramos esta parte se llama el pedículo renal, pero en sí la entrada y salida de esto se llama el hilio renal. Esta parte es el hilio renal. Entonces aquí encontramos el hilio renal, la cápsula, esta cápsula que está aquí es la fibrosa. Ya entrando a la parte interna de allá, vamos a ver otra estructura. Aquí vemos la vena. Esta vena que está aquí en el lado derecho corresponde a la vena cava inferior, donde drena la vena renal derecha. La izquierda es más larga porque la distancia a llegar hacia el lado derecho es más larga, entonces viene la vena renal izquierda. El drenaje, o sea, la distancia que hay es más larga. A lo contrario, la arteria renal izquierda es corta con relación a la arteria renal derecha, es más larga. Y la arteria renal se ve un poco hacia la parte posterior. Tenemos la corteza renal y aquí viene la médula renal. Hay que hablar de médula con nombres y apellidos. Renal porque hay otras médulas. Aquí en la médula renal vamos a ver una figura triangular que corresponde a las pirámides. Entre pirámides y pirámides, pero dentro de la médula
hay un tejido que es de la corteza que se proyecta hacia la parte de adentro, pero que ya hace parte de la médula, aunque el tejido es de la corteza. Esto corresponde de aquí hacia acá a la médula renal. Esta médula renal, entonces encontramos esto que está aquí, corresponde a las pirámides. Entre pirámide y pirámide están las columnas de otro color, más que todo el color de la corteza. Y aquí encontramos las pirámides. Las pirámides terminan en punta. Esas puntas corresponden a las papilas renales, que es la desembocadura de las pirámides. Cada pirámide va a desembocar en un cáliz. Este cáliz que está aquí parece una copa, un cáliz que utilizan los sacerdotes para servir el vino. Entonces se llama el cáliz menor. Cada pirámide va a llegar a un cáliz menor. O sea, este embudo que se ve aquí se llama cáliz menor, que es donde colecta la orina que viene por la pirámide. Entonces ese vértice va a pasar la orina al cáliz menor, al cáliz mayor, y llega a la pelvis renal, que se continúa como el uréter.